Saludos y bienvenidos una vez más. Voy a socializar la fase 3, semana 10, que corresponde a la materia de ciencia, salud y medio ambiente, siempre de sexto grado. Escribir la información que contiene la tablita y en esta ocasión pues el contenido son las características y especies representantes de algunos reinos de la naturaleza. Ahí tenemos el reino animal, vegetal y fungi. Estos tres reinos son los que se van a abordar en la presente guía, que es la semana número 10 de 20. Bueno, en el primer momento, ¿qué debes saber? Y tenemos ahí parte de la introducción, dice, comencemos un breve repaso de lo visto anteriormente. La diversidad biológica de los ecosistemas se ha organizado en 8 niveles jerárquicos principales llamados categorías taxonómicas. Estas categorías son, y ahí la menciona, dominio, reino, filum, filodivisión, clase, orden, familia, género y especie, etcétera. Pero en esta ocasión, pues, vamos a decir que la mayoría de organismos con que estamos familiarizados, incluyendo nosotros mismos, pertenecen al dominio Eucaria, que contiene a todos los eucariotas. En esta ocasión estudiaremos 3 de sus reinos: fungi, plantae, animalía. Fungi tiene que ver con los hongos, plantae son las plantas y animalía pues el reino vegetal, que son los animales, el reino animal, animalía. Plantae pues la diversidad de plantas, que nuestro ecosistema en esa biodiversidad cuenta, digamos, la riqueza que le da a la calidad del aire que respiramos. Número 1, reino fungi. Por mucho tiempo los hongos se clasificaron en el reino vegetal, pero en la actualidad se sabe que estos reinos no son plantas. Estudios recientes sugieren que los hongos están mucho más relacionados con los animales y no, pues, con las plantas. Bueno, extraño, ¿verdad? Los hongos, o sea, el reino fungi está más relacionado con el reino animal. Bueno, extraño, ¿no? Y vamos a ver por qué. Dice que los hongos son organismos heterótrofos con células eucariotas, que para su nutrición segregan enzimas digestivas sobre su fuente de alimento. Eso es algo bien fundamental, ¿verdad? Una de las características en su nutrición, las cuales degradan y absorben. Se reproducen sexual y asexualmente. Sus pares celulares contienen quitina. El plan corporal, pues, de un hongo puede ser una levadura unicelular o un moho multicelular filamentoso. Además, pues que los hongos multicelulares consisten en largos filamentos con forma de hilo, llamados hipas, que lo veíamos en la guía anterior, y que se ramifican y forman una masa enmarañada nombrada micelio, y lo vamos a ver en la figura número 4. Además dice que debido a las características morfológicas y anatómicas que manifiestan los hongos, han sido ubicados en diferentes filos o divisiones, pero también están bajo revisión en la actualidad. Los grupos más relevantes de los hongos son, y ahí tenemos, por ejemplo, Citridiomycota, tenemos también Zygomicota y otros más por ahí. Además, por su papel dentro de los ecosistemas, los hongos tienden a relacionarse estrechamente con otras especies, lo que en ecología se conoce como simbiosis. En el siguiente párrafo dice el texto que los líquenes son una relación simbiótica mutualista entre el hongo y una alga. Además, pues en esta relación el hongo se encarga de proteger al alga de las radiaciones directas del sol. Bueno, no se le puede comparar con un protector solar, pero puede funcionar de una forma un poco similar, porque le brinda agua y sales minerales. El alga, a su vez, realiza fotosíntesis y proporciona al hongo azúcares simples como glucosa. Pues interesante. Ahí también tenemos las micorrizas. Son un grupo de hongos que crecen asociados con las raíces de las plantas en una relación de simbiosis mutualista. Bueno, interesante también. Y también tenemos por ahí que están en la mayoría en
hábitats naturales, generalmente. Y aquí tenemos, por ejemplo, el reino fungi. Ahí tenemos la clasificación básicamente y algunas de las pequeñas funciones o características. Y pues aquí tenemos la figura número 4. Se puede apreciar, digamos, lo que son las esporas, hifa, micelio, etcétera. Ahí tenemos otro tipo de hongos y aquí también tenemos el famoso ascocarpo. Luego la importancia, pues, mucho ojo, mucho oído. Los hongos, al igual que las bacterias, degradan la materia orgánica, incorporando la materia otra vez al ecosistema, o sea que la regeneran, por eso se le llama descomponedores o degradadores. Y debido a que son degradadores, provocan inconvenientes en la economía, porque pueden destruir los alimentos, granos, tela, madera e incluso las paredes. Si usted observa, por ejemplo, una porción de pan que lo dejó en una bolsa por un par de días por ahí, en ciertas partes de ese pan ya se le observa como un hongo que va avanzando, entonces ya no está apto para el consumo humano, ya tiene ese hongo y pues le puede generar problemas en su salud. Luego tenemos el reino de las plantas, reino Plantae, y las plantas son organismos autótrofos que se nutren por fotosíntesis multicelulares eucariotas. Sus paredes celulares son de celulosa y poseen clorofila A y B, que son los principales pigmentos fotosintéticos. En la clasificación tradicional, el reino Plantae consta de 3 grupos y ahí los menciona. Además, pues, podemos mencionar y cabe mencionar también que los otros 2 grupos de plantas poseen tejidos vasculares y por ello se denominan plantas vasculares. Los 2 tejidos vasculares son xilema para producir el agua y los minerales disueltos o floema para conducir moléculas orgánicas disueltas como el azúcar. Las vasculares inferiores son plantas que tienen raíces verdaderas y tallos, aunque no pueden producir semillas, ya que se producen mediante esporas. Y aquí pues estas se dividen en gimnospermas y angiospermas. Ahí tenemos un poco para recordar una de las guías anteriores, las gimnospermas, y además pues tenemos el tercer reino que vamos a estudiar en esta guía para socializar, pues los animales, el reino animalía. Y pues, wow, aquí pues dice que el reino animal posee más de 2 millones de especies y variedades en formas y hábitos diversos. Y eso pues es lo que trae la biodiversidad. Algunas o muchas de ellas son microscópicas, o sea que no se logran ver con la normalidad, digamos, de la vista. Se necesita otro tipo de instrumentos para lograr visualizarlos y tal vez no en su totalidad. Algunas sésiles y otras se reproducen solo en forma asexual. Son eucariotas multicelulares. Sus células carecen de pared celular, empero, empero significa también, tienen desarrollo o tienen desarrollo embrionario. En su mayoría presentan reproducción sexual. Poseen nutrición heterótrofa por ingestión y el apoyo estructural depende de colágeno y de otras proteínas estructurales. Ahí entre ellas, pues, podemos mencionar la fotosíntesis, que es algo, digamos, bien importante en las plantas, parte de la variedad. Y pues una de las características que tiene este reino, pues, es que poseen, por ejemplo, esto del reino animalía, un sistema nervioso y también músculo, el sistema muscular. Es a través de eso, pues, que reaccionan a los efectos, digamos, y se pueden mover. Pueden ser vertebrados, invertebrados. ¿Y cuál es la importancia del reino animalía? Pues forma parte de las cadenas alimenticias en los ecosistemas. Obviamente, pues hay muchos animales que son aptos para el consumo humano, pero también existe una cadena alimenticia donde los mayores depredadores pues se comen a los inferiores, etcétera.
Pero también existe otros tipos de animales, por ejemplo, murciélagos e insectos, que son importantes polinizadores de las plantas y también participan en los ciclos biogeoquímicos terrestres. Importancia alimentaria e importancia socioeconómica. Muchos son perjudiciales ya que causan enfermedades al ser humano y otros dañan los cultivos. Obviamente, pues algunos no los vamos a consumir, ¿verdad? Bueno, y ahí tenemos este otro bonito esquema por ahí. Tenemos, por ejemplo, musgos, plantas no vascular, helechos, plantas vasculares sin semillas. Tenemos las esponjas marinas, medusas del filo nidaria. Ahí tenemos el árbol de pino, orquídeas, lombriz de tierra, pájaro tronco del filo chordata, dice ahí, etcétera. Pues existe una gran variedad, básicamente. Y ahora, pues, la actividad ponte a prueba. Así es que a tomar nota, chicos y chicas. Van a escribir en su cuadernito las primeras 5 preguntas para iniciar. ¿Qué son organismos? O son organismos heterótrofos con células eucariotas paracelular de quitina. Para su nutrición segregan enzimas digestivas. Pues ahí ellos son los famosos hongos del reino fungi. Número 2, son una relación simbiótica, mutualismo en la cual hongo y alga se benefician. Pues eso es la parte que leíamos anteriormente, líquenes. Y en la número 3 dice, son plantas sin raíces ni tallo, están representadas por las hepáticas, los musgos y antoceros. Pues esas son las biofritas. En la número 4 dice, grupo de plantas que producen flores, esas son las biofritas. Literal D, angiospermas, que lo leímos en el reino Plantae. Y número 5 dice, son los organismos eucariotas heterótrofos multicelulares que no poseen paredes celulares. Presentan desarrollo embrionario, su nutrición es por ingestión, pues esos son los animales, básicamente, el reino Animalia. Una vez que ha terminado de escribir, seleccionar la respuesta adecuada a cada una de las interrogantes, pues pasamos a la parte del resuelve y dice, escribe el modo de nutrición de los siguientes reinos. Y como dice escribe, pues se va a tener que tomar nota en su cuadernito de apuntes. Dice, reino fungi. Segregan enzimas digestivas sobre su alimento, las cuales se degradan y absorben. Y luego tenemos el reino vegetal, que una de las formas es por la fotosíntesis multicelulares eucariotas. Y en el reino animal, pues heterótrofa por ingestión. Aparte de otros elementos, ¿verdad? Que pueden agregar ahí. Sería bueno que lean una y otra vez la parte teórica, porque el marco teórico le va a capacitar para la mejor comprensión y para ampliar un poco más las respuestas. Luego en la parte 2 dice, señala con una F, fungi, V, vegetal y A, animal. Esos son los 3 reinos que estamos abordando en esta guía, según la frase que corresponde a las características de los reinos estudiados. El número 1 dice, organismo con células eucariotas llamadas hifas que carecen de clorofila. Entonces la F, porque pertenecen al reino de los hongos, fungi. Número 2 dice, al reino que pertenecen las esponjas, aves y medusas, pues A, que es el reino Animalia, A, animal. Número 3 dice, son organismos heterótrofos con células eucariotas para su nutrición, segregan enzimas digestivas, fungi, F. En ese reino se hallan los organismos con órganos de locomoción, pues ese pues generalmente es el Animalia. Entonces, la letra A. Son organismos multicelulares fotosintéticos, entonces aquí en este caso va a ser vegetal. Y para finalizar, pues aparecen también en la parte número 3 que hay que contestar 6 preguntas. Ahí tenemos la número 1, cuáles son las características distintivas que permiten identificar a los especímenes como hongos. Y pues ahí logré sacar algunas características, pero hay más. Entonces usen su creatividad, se les invita a que lean la parte teórica, porque el marco teórico
le va a facilitar la comprensión y extraer, digamos, esas características. En la número dice cuál es la importancia ecológica de los organismos del reino fungi. Aquí está una de las importancias, pero repito, pueden ampliar la respuesta. En la número 3 dice cuáles son las características distintivas que permiten identificar a los especímenes, las plantas. Y aquí pues también hay una respuesta sugerida. Son organismos autótrofos que se nutren por fotosíntesis, multicelulares eucariotas. Le puede agregar un par de características más porque sí, hay más. En la número 4 dice cuál es la importancia ecológica de los organismos del reino vegetal. Y aquí aparece, ¿verdad? Por ejemplo, la producción de oxígeno, absorben el dióxido de carbono, limpian el aire, regulan el clima y son importantes para el ciclo del agua. Además, brindan alimento y refugio a muchos animales. La número 5, de igual manera, ¿verdad? ¿Cuáles son las características distintivas que permiten identificar a los especímenes, los animales? Y ahí pues tienen un sistema nervioso y también un sistema muscular. Pueden ser vertebrados, invertebrados, responden rápidamente a los estímulos y hay otras características que pueden agregar. Y la siguiente dice, ¿cuál es la importancia ecológica de los organismos del reino animal? Pues ahí forman parte de las cadenas alimenticias, son polinizadores, participan en los ciclos bioquímicos terrestres. Y se nos quedaba una también ahí donde se va a escribir la letra, organismos eucariotas heterótrofos que degradan la materia orgánica, fungi, o sea, del reino de los hongos, reino fungi. Y es así como le damos socialización a la guía de ciencia, salud y medio ambiente que corresponde a la fase 3, semana número 10 para sexto grado. Así que estar pendiente de los siguientes videos. Saludos y bendiciones a todos.